en seguir por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. No estás solo, unidos saldremos adelante. En cualquier parte del mundo que te encuentres, Tu país te lo vamos a cuidar. no estás solo. Tu padre y tu familia te acompañan. Aunque estés en la distancia, podemos luchar, unidos como hermanos de verdad. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor por El Salvador. El Salvador no se rinde jamás. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Francisco Araví, ministro de Salud. Y a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Canal 10. Así somos. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3.
Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Muy buenos días, llegamos ya a la mitad de la semana. Qué bueno que se informa con nosotros. Tenemos muchas noticias para compartirle. Kenia, buenos días. Buenos días, un gusto como siempre poder estar aquí informándoles. Hoy es miércoles 6 de enero de 2021, por cierto, Día de Reyes. Esperamos que la pase muy bien, siempre guardando todas las medidas preventivas. Tenemos lo mejor en información, lo más importante, la realidad de El Salvador. Comenzamos. Peligrosa evolución de COVID llega a educación, a suspender regreso a clases presenciales. El mundo profundiza confinamientos y endurece medidas ante avance de COVID-19. En evidente despilfarro de fondos públicos, diputados opositores abusan de los viajes en medio de la pandemia. Alcalde Roberto Dawison violenta orden judicial de reinstalar trabajadores. Vamos a compartir con ustedes también la información que les presenta Diario El Salvador para este 6 de enero. Usted puede adquirirlo a tan solo 25 centavos. El titular de hoy dice lo siguiente: condena por corrupción para expresidente de Arena. Antonio Saca y su esposa fueron hallados culpables de enriquecimiento ilícito. Todos los detalles de esta noticia en la entrega de hoy. Además, la fotografía principal, crisis por la basura. Vemos una fotografía que refleja la situación de varios de los municipios de la capital que están viviendo esta situación. Una residente de Valle Verde, en Apopa, municipio gobernado por Arena, está esquivando un enorme basurero debido a la deficiente recolección. Ahí estamos viendo la situación parecida en Usulután y en otros municipios también. Conozca más detalles de esta noticia. Además, la pandemia por COVID-19 arrodilla a Europa y a Estados Unidos. Alemania está ampliando sus restricciones. Los Ángeles tiene pocas ambulancias. El alcalde de Santa Tecla incumple fallo judicial para reinstalar a despedidos. El MOP del FMLN dejó pasar, vamos a compartir la nota con ustedes, el titular para que lo puedan encontrar en la entrega de hoy. Dejó pasar violaciones en el CITRAMS. Auditoría de la Corte de Cuentas detectó 9 incumplimientos. Además, información deportiva, información internacional, todo en la entrega de Diario El Salvador para este 6 de enero, 25 centavos. Iniciamos el detalle de las noticias contándoles que el ministro de Salud confirmó que hasta el momento se encuentran estables tanto los niños ingresados en el hospital Benjamín Blum como los adultos que resultaron con quemaduras por la explosión en el mercado central de Santa Ana. En total, 3 menores de edad y varios adultos resultaron con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos durante la explosión en Santa Ana. Los niños afectados fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales, 2 de ellos al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. El más afectado fue un menor de tan solo 3 meses de edad, quien ya se encuentra fuera de peligro. El cual sufrió quemaduras graves de su vía aérea, más quemaduras del 15% de superficie corporal. Fue necesaria la ventilación mecánica. Ha recibido el tratamiento por parte de los especialistas y ese equipo multidisciplinario que existe para las quemaduras en el Hospital Blum, y en este momento ya se encuentra en destete de la ventilación
pues, de la sedación y la analgesia. Su hermano de tan solo 7 años de edad también se vio afectado, con quemaduras en el 6% de su cuerpo. El día de ayer fue dado de alta, también se le dio atención al padre y a la madre de los 2 menores. Existe un tercer menor de edad de 7 años que fue atendido en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana con una herida en la región temporal, la cual fue atendida el día de ayer y también fue dado de alta. En el mismo hospital también fueron atendidos algunos adultos con quemaduras leves. Aproximadamente 6 adultos que estuvieron recibiendo tratamiento por quemaduras moderadas en el Hospital San Juan de Dios. Todos al momento se encuentran estables. El percance se registró en un comercio de comida rápida en las cercanías del Mercado Central de Santa Ana, donde se contabilizaron daños en más de 50 puestos de venta y las autoridades continúan con las respectivas investigaciones. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y sobre este mismo tema, la remoción de escombros tras la explosión de un negocio de comida rápida en Santa Ana lleva un avance de un 80%. Mientras tanto, las autoridades continúan ampliando la investigación y los alcaldes también están viendo qué fue lo que generó este incidente. Varios trabajadores se mantienen removiendo techos, láminas y diversas estructuras de los más de 40 puestos de venta que fueron destruidos por la explosión. Para nosotros poder hacer nuestra labor de limpieza, de remoción de escombros y de limpieza de los techos del mercado, que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Todavía estamos en esa fase que no hemos terminado. Directamente tenemos bien destruidos 36, ¿verdad? Tenemos 4 interior del mercado que están bastante dañados también, que los vamos a reconstruir, y tenemos un promedio de 10 más que están semidañados. Algunas de las comerciantes afectadas llevan más de 30 años comercializando diversos productos en la zona. Ahora cifran sus esperanzas en que sus puestos sean reconstruidos con prontitud, tomando en cuenta que son la única fuente de ingresos. En el momento que fue la explosión no estaba acá, andaba en el seguro, y ya cuando vine ahí todo derrotado en mi puesto. Yo perdí no mucho, como unos $400. ¿Desde cuándo tenía este negocio usted? Tengo 32 años de tenerlo. Sandra Martínez también tuvo cuantiosas pérdidas económicas en su negocio familiar. El local más afectado fue por estar a la par de Don Pollo, ¿verdad? Si no hay ni techo, la mercadería casi toda está en ruina. De momento existe un ofrecimiento de la comuna santaneca para reconstruir los locales sin comprometerse con una fecha exacta, que dé certeza a los comerciantes que pronto podrán tener sus negocios generando ingresos necesarios para la subsistencia de sus familias. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y continuamos con más información. Más de $3.8 millones tendrá que devolver al Estado el expresidente Elías Antonio Saca. Así lo determinó la Cámara Primera de lo Civil, que también condenó a Ana Ligia de Saca, esposa del exmandatario, a reintegrar más de $500,000. Ambos eran señalados por el delito de enriquecimiento ilícito, luego que la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró al menos 7 irregularidades que la pareja no pudo justificar por un monto que sobrepasa los $5 millones. Además, la Cámara inhabilitó al exgobernante Saca a ocupar cualquier cargo público en los próximos 10 años. Actualmente, Antonio Saca cumple una condena de 10 años en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, acusado por peculado y lavado de dinero y al pago de $260 millones en concepto de responsabilidad civil. Saca es el cuarto expresidente del Partido Arena, quien gobernó el país entre los años 2004 a 2009. El exmandatario estaría pronto a quedar libre al cumplir la media pena el próximo 28 de octubre del presente año. Cinco de la mañana con 39 minutos. En este momento vamos a enlazar nuestra señal con una actividad, declaraciones que se están dando en este momento en torno a todas las medidas de seguridad y la verificación de que éstas estén cumpliendo. Vamos a escuchar lo que dice el viceministro de Transporte. ¿Significa entonces de que el gobierno se ha actuado conforme a lo que establece la ley? Claro, yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión al respecto. Una vez eso está aprobado, nosotros pues lo que tenemos que hacer es simplemente actuar en función de lo que ese decreto dictamina. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a continuar haciendo hasta que
se dictamine algún cambio si es que se fuera a hacer el caso, ¿verdad? Viceministro, entiendo que ya se está iniciando ya el pago, todavía se está a la espera. El proceso en el que estamos ahorita es precisamente revisando las planillas de pago. Ese es el proceso que se está siguiendo. Como le mencionaba también el día de ayer, lo que nos ha dictado son 15 días hábiles, que entiendo yo, en función de los tiempos, comienzan a correr pues a partir del día lunes, 4 de enero, y esperamos pues terminar el proceso dentro del tiempo que nos ha permitido la ley. Canal 10, viceministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para Noticiero El Salvador. Si nos puede hablar un poco sobre los mecanismos que se están tomando en cuenta acá para evitar los contagios de COVID-19. Bueno, yo creo que nuevamente, como se ha venido diciendo durante toda la semana, estamos teniendo presencia con el apoyo de la policía y otras instituciones del gobierno en diferentes puntos de concentración de unidades de transporte, precisamente para volver a hacer conciencia en la población de que los números de COVID siguen relativamente al alza, de que tenemos que seguir cuidándonos cada uno de nosotros y por lo tanto sí estamos estableciendo estos dispositivos para controlar que el transporte adopte las medidas de bioseguridad que han sido definidas por el Ministerio de Salud. Estas medidas, como ya todos lo conocemos, principalmente es el uso de la mascarilla. Tenemos que continuar promoviendo el constante lavado de manos, el uso del alcohol gel y evitar el tema del hacinamiento, el tema de guardar el distanciamiento adecuado a la hora de estar en el transporte. Este día en la revisión que estamos haciendo hemos visto un poco más de respeto, eso nos tranquiliza, nos llena de alegría ver unidades menos vacías que lo que habíamos estado viendo en días anteriores. Vamos a tener que insistir en este mensaje hasta la saciedad, los números siguen subiendo, es importante recordar que ya el día de ayer se habló de posponer el ingreso de clases presenciales nuevamente y esto es un indicador o debe de darnos la indicación a todos los salvadoreños de que las medidas no deben de ser relajadas. Entonces estos mecanismos pues aparte de tratar de verificar también el cumplimiento de todas las normas y leyes de tránsito y transporte en el sector, también tienen como objetivo el poder elevar esta conciencia de toda la población, invitarlos a continuar con las medidas, invitarlos a no bajar la guardia y a insistir en este mensaje para que juntos podamos combatir y mantener a raya el tema del COVID. Sí, consultarle también cuántas multas se han impuesto, porque vemos que después de las verificaciones muchas veces de las autoridades, las unidades vuelven a llenarse, a saturarse y se dan las aglomeraciones. Sí, bueno, yo lo mencionaba ya ayer, a este momento llevamos más de 9.000 multas impuestas, creo que son alrededor de 9.380 multas impuestas al sector desde el 24 de agosto. Como usted lo menciona, si nosotros ponemos a pensar que diariamente circulan 10.000 unidades en el país, la instalación de prácticamente 10.000 multas, pues en lo que va del tiempo del inicio de la operación, pues tiende que tener un impacto. Creo que como se ha mencionado, las multas que se generan normalmente tienen fines como el no portar los documentos y la saturación de las unidades. No hay una multa directa que se pueda aplicar, por ejemplo, por no utilizar la mascarilla o por no tener alcohol gel a disposición. Creo que acá lo que toca es nuevamente volver a concientizar, ocupar el mecanismo de las multas lo más que se pueda y utilizar pues estos mecanismos de la mejor forma para volver a hacer conciencia. Y creo que lo más importante, nuevamente, más allá de las multas, es esa responsabilidad individual que debemos de tener cada uno de los salvadoreños, no solamente en el uso del transporte colectivo, sino que más bien en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, para que ya adoptemos de manera completa y absoluta el uso de las medidas de bioseguridad en todos los aspectos en los cuales nos desenvolvemos día con día. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones del viceministro de Transporte respecto a este dispositivo de control en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Y ya lo escuchamos, no podemos bajar la guardia, debemos de cumplirla. Usar mascarilla, lavarnos las manos con agua y jabón o alcohol gel y guardar la distancia es parte ya de nuestro día a día, de nuestra vida. Así que, por favor, cumplamos con esas medidas, protejamos nuestra vida. Así es, el virus continúa entre nosotros. Y en otros temas queremos contarles que un innovador concepto de atención a los clientes de diferentes servicios tiene el Banco Hipotecario, y este servicio ya llegó a Santa Ana con la instalación de un espacio que combina la comodidad, modernidad y además respuestas financieras integrales. Conozca más. El Banco Hipotecario inició este 2021 dando continuidad a la transformación del concepto de atención financiera con la inauguración de la segunda sala denominada
BH Café, un espacio donde los clientes pueden disfrutar de un café mientras realizan sus consultas, mediante modernos equipos digitales de forma cómoda y sobre todo segura. Va a ser uno de los primeros días del año 2021. ¿Por qué? Por las oportunidades, por la esperanza y porque es algo bonito que tenemos que celebrar al inicio del año, como una señal de que en este año se vienen mejores cosas. Este es sin lugar a duda una nueva experiencia entre las diferentes entidades financieras del país, que ahora los clientes de la zona occidental podrán disfrutar sin dejar de lado que Banco Hipotecario siempre estará respondiendo de manera efectiva a las necesidades de los clientes de diferentes sectores productivos. Gracias por acompañarnos en hacer de este banco un mejor banco. Y porfa, dar a conocer este espacio que se ha creado para los santanejos, de que tenemos esto hoy y que pueden venir. Así que muchas gracias. La agencia en Santa Ana del Banco Hipotecario está en la segunda calle Poniente y segunda avenida Norte y cuenta con espacios adecuados para reuniones de trabajo y negocios, servicio de Wi-Fi y estacionamientos suficientes para dar una atención de alta calidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. 5 de la mañana con 46 minutos. Vamos a separarnos un instante. No nos cambie, tenemos mucha más información. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por estar en sintonía de Noticiero El Salvador, a quienes nos sintonizan a esta hora también a través de Radio El Salvador. Continuamos con más. Los diputados no quitan el dedo del renglón y mantienen su postura de recortar los fondos para la inversión social dentro del presupuesto 2021. Por eso aseguran van a superar los vetos presidenciales. La decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de vetar decretos legislativos se debe a que estos solo buscan paralizar la inversión en programas sociales. No obstante, los diputados insisten en oponerse al presidente Bukele y en los próximos días buscarán superar las decisiones para mantener el objetivo de dar más dinero a sus alcaldes y ONGs también. Esto previo a las elecciones municipales y legislativas en nuestro país.
Actualmente estamos revisando los documentos, el contenido de los decretos, en qué se ha justificado, en base a qué artículos y si es por inconveniencia, si es por inconstitucionalidad. Estamos en esa etapa actualmente y el día de mañana vamos a tener nuestra reunión de fracción y ahí discutimos y ahí tomamos la decisión sobre qué camino vamos a seguir. Por ahora entonces no hay una decisión. No tenemos una decisión. Dependiendo de las áreas en las que el presidente vaya a vetar. Por ejemplo, yo no voté por el presupuesto general de la Nación. Creo que el presupuesto quedó de alguna manera hecho a la medida de la capacidad que podamos tener. Sin embargo, fue ilegal a mi criterio porque fue básicamente a propuesta de la Asamblea Legislativa. Y el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa reveló que en medio de la pandemia, los diputados han continuado viajando con fondos públicos y fueron legisladores de las fracciones de Arena, FMLN y PCN quienes más viáticos y boletos de viajes recibieron durante el año 2020. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, la Asamblea Legislativa gastó para la compra de boletos aéreos $50.524.97 y en pago de viáticos para viajes de los diputados $64.270.87. En total de gastos, $114.794.84. Los países visitados fueron Brasil, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México y Suiza. Para compra de boletos y viáticos de los diputados del FMLN, la Asamblea Legislativa autorizó $35.949.23. Para Arena, $35.227.28 y para el PCN, $25.545.73. De 27 misiones oficiales a las que asistieron los diputados, el 33% las realizaron 3 parlamentarios, Reinaldo Cardosa del PCN, Patricia Valdivieso de Arena y Yancy Urbina del FMLN. Cardosa viajó en 5 misiones oficiales, entre ellas a España y Suiza, gastando en total $20.432.62. Por su parte, Patricia Valdivieso de Arena viajó en 2 ocasiones, Corea del Sur y Francia, y le dieron $13.973.36 para compra de boleto y viáticos. También la diputada del FMLN, Yancy Urbina, fue a la misma misión. A ella le cancelaron $13.425.2. Además, de los 3 diputados que más viajaron en el año 2020, hay 18 parlamentarios que también salieron del país con fondos públicos. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y algunos diputados reaccionaron por el gasto excesivo que significó mandar a varios parlamentarios a misiones internacionales en el año 2020 y que no trajeron aporte al país. Los parlamentarios que aseguran se abstienen de viajar con fondos públicos lamentan que las prácticas de asistir a misiones internacionales solo sea un aprovechamiento del dinero del pueblo. Cada diputado tiene que dar el qué fue a hacer y cuáles son los resultados que trajo para el país. Mire, yo con esto mando un mensaje bien fuerte a la población. Todo diputado que se va a reelegir o alcalde que se va a reelegir tiene que rendirle cuentas qué ha hecho, en el caso de los diputados, qué leyes han hecho en favor de la población. Conozco casos de gente que ha estado aquí muchos años y no ha hecho ni una ley. Pero lamentablemente estos no son los viajes que son más constantes, sino son aquellos viajes que no tienen un producto. Eso la población lo resiente y es precisamente lo que le va a pasar factura a los partidos mayoritarios. Aquellos que viajaron, yo siempre he sido un crítico de no viajes de la Asamblea. Me mandan a Brasil, por ejemplo, a ver el tema de cambio climático. Nada me cuesta accesar a la computadora y ahí tengo más del cambio climático que ir a un seminario de 5 días o 15 días a Brasil. Es decir, si uno va buscando realmente lo que quiere en materia de legislación para el país. Y más de 460 millones de dólares ha entregado el Estado a transportistas en los últimos 10 años, en concepto de subsidio, sin que se les exija la modernización y mantenimiento de las unidades y un mejor trato al usuario. Entre los beneficiados con esta compensación se encuentran los diputados Carlos Reyes de Arena,
y Jaime Orlando Sandoval Leiva del FMLN, quienes forman parte de la Comisión de Transporte y tienen vínculos directos con este sector. Sobre el tema, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, lamentó que continúe esta práctica y reiteró la posición del Ejecutivo para el pago del subsidio al transporte colectivo de pasajeros, asegurando que con la actual legislatura difícilmente se lograrán cambios sustanciales. Pedimos revisiones técnicas vehiculares para que mejorara la calidad y el servicio en el transporte colectivo, pero lamentablemente hicieron caso omiso en diciembre del año pasado, hicieron caso omiso en junio de este año, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hicieron caso omiso siempre, igual hicieron caso omiso también los últimos 30 años que han estado en esta asamblea, porque hemos visto que en los últimos 30 años no han habido cambios. Si solo en los últimos 10 años, por ejemplo, se pagaron 466.2 millones de dólares en compensación y el servicio ha sido igual o peor que la última década. Y por otro lado, una nueva protesta se registró. Trabajadores que fueron despedidos por el alcalde Roberto Dawison de Santa Tecla se concentraron frente a la alcaldía para que se haga efectivo su reinstalo en cumplimiento esto a una orden judicial. ¿Qué es lo que queremos, compañeros? Los despidos masivos iniciaron en 2018, cuando el alcalde tecleño Roberto Dawison del partido Arena inició con el proceso de privatización del área de recolección de basura, al entregarlo a una empresa colombiana bajo el nombre de Teclaseo. Por la privatización se suprimió la unidad de desechos sólidos y la administración de Dawison prometió reubicar a los empleados en otra área. Sin embargo, solo fueron promesas y tras varias demandas, finalmente un juzgado ordenó el reinstalo de más de 200 empleados a partir del primer día hábil del 2021, pero nuevamente ha caído en desacato. Estuvimos presentes el día de ayer queriendo platicar pues con las autoridades acá, a ver qué nos decían, ¿verdad? Si nos iban a reinstalar, que cuándo nos iban a reinstalar, que en qué puesto nos iban a reubicar. Entonces, y no hubo ninguna autoridad que nos recibiera. Por segundo día consecutivo, las personas se han hecho presente a las instalaciones de la alcaldía de Santa Tecla, pues aseguran les urge ser reinstalados, pues llevan varios meses sin poseer un empleo que les ayude a llevar alimento a casa. De alguna manera los ha afectado económicamente a nuestras familias, en estos recursos, pues en estas fiestas que ha pasado, hemos estado sin trabajo, ya tenemos sobre 30 meses de estar fuera de nuestros trabajos. Además, manifestaron su descontento debido a que el alcalde no les atiende, pero sí les envió elementos del cuerpo de agentes metropolitanos para intimidarlos. Prepotente, lo que hace es traer un montón de policías del CAN, haraganes, que no hacen nada, que ganan un gran sueldazo solamente por andar molestando vendedores y por andar fregando gente trabajadora. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y siempre en temas municipales, el ministro de Trabajo dijo que el alcalde de San Salvador junto a otros gerentes están realizando un saqueo de la municipalidad, además de estar privatizando algunas áreas como la de desechos sólidos, y agregó que han recibido una serie de denuncias de al menos 500 trabajadores despedidos y que les apoyará para que se les respeten sus derechos. Hay un saqueo en primer lugar de la alcaldía de San Salvador, de los bienes de la alcaldía de San Salvador. El ministro de Trabajo denunció que proyectos como el de videovigilancia están siendo utilizados por el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, para saquear la municipalidad. Por ejemplo, hay que ponerle mucha atención a el proyecto de videovigilancia que está armando. Es un proyecto que ha sobredimensionado el costo de cada uno de ellos. Hemos revisado que las cámaras más caras del mundo tienen un precio de mercado ahorita, y del proyecto que tiene Mason de Smart City van 50 veces por encima del precio que actualmente tiene. Además dijo que tiene información que la unidad de recolección de desechos sólidos será privatizada y por eso hay tantos despidos y se esperan más. Hasta la fecha dice tener denuncias de 500 despidos. Están entregando la privatización de los servicios de la alcaldía capitalina a la empresa, a los mismos empresarios de Teclaseo de Santa Tecla. Estamos hablando de una empresa colombiana. Y la última información que nos está llegando a nosotros es que hay mucho dinero de por medio en esos negocios. 500 trabajadores despedidos,
por el proyecto de privatización, porque los mismos colombianos están entrando, los que estuvieron en Santa Tecla están ahorita entrando a San Salvador. Van a privatizar el servicio de recolección. El funcionario agregó que harán las denuncias respectivas por los cesados y que llegarán a las últimas instancias legales. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y presentarán denuncia contra el alcalde de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Mason. La agredida, una concejal de su mismo partido, Carolina Corpeño, quien publicó en la red social Twitter: este día en reunión del Consejo Municipal de San Salvador fui fuertemente agredida por el alcalde Ernesto Mason, simplemente porque yo no avalo sus situaciones anómalas o que riñen con la ley. Soy concejal suplente, pero persona decente, y no mancharé mi apellido ni mi honor solo por complacer los caprichos de intereses del alcalde, apuntó. Y también agrega: este señor hace meses agredió de la forma más vil a la concejala y actual viceministra Yesenia Hernández. Hoy se lo dejé claro, que no permitiré más violencia en contra de nosotras solo por el hecho de ser mujer. Interpondré una denuncia formal contra Ernesto Mason en ISDEMU y en la Fiscalía General de la República, y desde ya lo responsabilizo de cualquier atentado contra mi persona o familia, puntualizó la funcionaria municipal. Y también ayer le presentamos la situación que enfrentan habitantes de varias colonias de Apopa, quienes viven en medio de promontorios de basura. Hoy nuevamente hicimos un recorrido y constatamos que el problema se mantiene. Según denuncian los vecinos, esta situación se ha generado desde el pasado mes de octubre, cuando el camión recolector de desechos sólidos dejó de brindarles el servicio. De acuerdo con los comerciantes de la zona, esta situación es preocupante porque afecta a sus negocios, y señalan que el alcalde del municipio del partido Arena no les resuelve este problema. Yo a veces compro cal y tiro cal allí para que esa basura se vaya, porque el mal olor hace que la mosca llegue, y hay cosas de comida. Por ejemplo, aquí, mire ahí cómo venden comida, allá también venden cosas de comer también, y la basura hace mosquero, ¿verdad? Y el puño de gusanos, que como la basura ahí, promontorio de basura, se hace el puño de gusanos allí. Así que aquí, la verdad que el alcalde aquí no hace nada. Aquí no hace nada. Llegamos a las 6 de la mañana con 2 minutos, hora de hacer una pausa, pero al regresar más información, no nos cambie. Vamos a regresar a clases presenciales en 2021 de manera segura y opcional, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Por eso el gobierno de El Salvador inicia el proceso de reapertura educativa por COVID-19 para centros de atención a primera infancia, centros escolares públicos y privados, universidades, educación especial, academias y centros de arte y deporte. Obtén tu permiso siguiendo el proceso en registro.crecerjuntos.gov.sb. Paso a paso, sonrisas seguras. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Francisco Araví, ministro de Salud, y a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Educación suspendió el retorno a las clases presenciales tras recibir una recomendación del Ministerio de Salud como medida de prevención para evitar contagios por coronavirus en los centros educativos. En las aulas, que son lugares cerrados, que de alguna manera generan las condiciones, ¿verdad?, para que se facilite la transmisión a través de aerosoles, que internacionalmente esto se ha demostrado y que de alguna manera puede incrementar el riesgo. Estaba previsto que las clases presenciales iniciaran entre la primera y segunda semana de febrero,
pero la evolución del COVID-19 continúa siendo la piedra en el camino. Pese a ello, la ministra de Educación aseguró que la enseñanza no se detendrá, puesto que continuará bajo la modalidad virtual. Todos los niños y todos los jóvenes tendrán garantizado su derecho a la educación. Estamos preparados para que nuestros estudiantes de todos los niveles desarrollen los contenidos de cada una de las asignaturas desde casa. Tenemos las diversas plataformas, tenemos la franja educativa Aprendamos en Casa, las guías impresas, el Google Classroom y otros recursos. Sin embargo, todos aquellos centros educativos públicos y privados que ya cuentan con su protocolo aprobado, este continuará siendo válido para implementarlo en el momento que el Ministerio de Salud indique que es viable el retorno. El objetivo siempre va a ser salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Hemos escuchado cómo constantes comunicaciones a través de los salvadoreños nos mencionan lo importante y el hecho de valorar el tema de la educación, pero también debemos comprender todos los sectores y la población que este análisis siempre se ha venido verificando, un monitoreo constante por parte de los diferentes equipos del Ministerio de Salud y todas las instituciones del gobierno que están en el manejo de la pandemia. El área administrativa y los docentes se harán presentes en los centros educativos, solamente cuando se inicie el 11 de enero con las matrículas y para la entrega de paquetes escolares y las computadoras a los estudiantes. Hay centros educativos que están preparados para hacerlo de manera virtual y otros que incluso ya habían iniciado la prematrícula, que están tomando todas las medidas de bioseguridad, de distanciamiento para recibir a los padres de familia, así como lo hemos hecho cuando entregamos los alimentos, cuando entregamos las computadoras a los maestros. Sector público, privado, universidades y diversas áreas de enseñanza como deportes, artes e idiomas retomarán actividades hasta nuevo aviso. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y las estrategias implementadas por el gobierno han demostrado la capacidad del sistema de salud para atender la pandemia. Como resultado de este trabajo, más de 42,000 personas se han recuperado del coronavirus. Solo 3.757 casos de COVID-19 están activos en el territorio según cifras del Ministerio de Salud, que a la fecha reporta 47.355 casos confirmados. En el primer lunes de enero se reportaron 268 nuevos contagios y se brinda atención médica a 6.122 salvadoreños identificados como casos sospechosos. Aunque el estado de salud de la mayoría de los pacientes es alentador, en las últimas 24 horas se reportaron 9 decesos por COVID-19, entre las edades de 40 y 80 años. Las autoridades exhortan a la población a respetar las medidas preventivas. También ponen a disposición las cabinas móviles que recorren el territorio para realizar tamizajes gratuitos. Y mientras el gobierno continúa enfrentando la emergencia generada por coronavirus, los ministros de Obras Públicas y de Salud volvieron a ser convocados por una comisión especial de la Asamblea Legislativa para responder un agresivo interrogatorio de los diputados. Los funcionarios aprovecharon nuevamente para transparentar todo el quehacer del gobierno desde el inicio de la pandemia. 5 horas sesionó la comisión especial que investiga el trabajo del Ejecutivo para atender la pandemia por COVID-19. El titular del Ministerio de Salud, como de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Salud, contestaron, ampliaron y explicaron a los diputados las mismas preguntas de meses atrás. El titular de Obras Públicas se refirió al trabajo interinstitucional, la adecuación de centros de atención hospitalaria, siendo interrumpido en múltiples ocasiones, al tiempo que les recordó a los diputados que la Asamblea jamás aprobó fondos para ese fin. Porque los diputados de esta Asamblea lamentablemente no han aprobado ni un centavo para construir el Hospital El Salvador. De hecho, podemos revisar todos los decretos legislativos y no hay ninguna asignación de fondos para construir el Hospital El Salvador, para mejorar la red hospitalaria, no hay ningún centavo para habilitar hospitales temporales. Entre las interrogantes, los permisos para la construcción del Hospital El Salvador. El ministro les explicó los procesos legales que siguió. Además, les informó que la tercera fase estará lista en el primer trimestre de 2021 y será de carácter permanente.
Mientras el titular de salud se refirió a las contrataciones, adecuaciones y cada una de las fases que se han implementado desde el inicio de la pandemia, el trabajo de prevención, tratamiento y transición de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, reiterando el objetivo principal del gobierno y los esfuerzos realizados. Todas las intervenciones iban apoyadas a dos recomendaciones grandes. Uno, retrasar la llegada del virus y dos, limitar la transmisión de persona a persona para cumplir el objetivo constitucional que es salvaguardar la vida de la población. Transparencia, legalidad y disposición de rendir cuentas fue mostrada por los funcionarios que estuvieron en una larga jornada. Incluso fueron advertidos sobre interpelación por el presidente de la comisión. Me solicitaron 15 minutos. Preferimos nosotros esto a una interpelación, por eso es que lo llamamos acá. La sesión finalizó, pero con una nueva invitación al ministro Francisco Alaví para que acuda el próximo lunes a la Comisión de Salud para seguir hablando sobre la pandemia. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y ante la falta de herramientas para contener el coronavirus, las autoridades continúan ejecutando diversas acciones de prevención como las verificaciones de las medidas sanitarias en el transporte colectivo. Los puntos de control son instalados en distintos lugares del país con el objetivo de generar conciencia en la población y los transportistas. Las unidades del transporte colectivo constituyen uno de los principales focos de contagio y propagación del virus de COVID-19. Por eso se hace sumamente necesario redoblar todos los esfuerzos para garantizar que se cumplan esas medidas como el uso de métodos de barrera como la mascarilla, alcohol gel, por ejemplo, el distanciamiento social al abordar cada una de las unidades de transporte público. Hemos venido dándonos cuenta cómo en algunos casos las medidas se relajan en diferentes rutas del país. Esto principalmente obedece a la comodidad que algunas personas pueden comenzar a sentir con el tema del COVID. Varios equipos del Viceministerio de Transporte y Salud se encuentran en las diferentes terminales, carreteras y paradas de autobuses para verificar que se cumplan estas medidas, pero además otras disposiciones de ley. Ahora nosotros estamos tratando de velar porque no se incremente la tarifa en el transporte. No está autorizado un aumento en el pasaje. No sobrepasar la cantidad de pasajeros de pie es otro tema que además se verifica en estos puntos de control, pues evitar las aglomeraciones es clave en este momento. Muchos de los transportistas abusan y incrementan a veces hasta el doble de la capacidad de las unidades del transporte público. Adicional ahora nosotros ya le podemos suspender la compensación económica a todas esas unidades que no cumplan con la ley. Y entonces esta apelación a la responsabilidad individual de cada salvadoreño para que evite abordar una unidad que vaya llena. En Santa Tecla se procedió al retiro de placas por el incumplimiento de las leyes de tránsito y no portar los documentos en regla. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, la entrega de paquetes alimenticios del programa de emergencia sanitaria continúa llegando a más familias salvadoreñas para garantizar su seguridad alimentaria durante la pandemia por COVID-19. Más familias salvadoreñas continúan recibiendo hasta la puerta de sus casas paquetes con alimentos. Bueno, ya sabemos, muy amable. Aseguran que estas acciones nunca habían sido vistas en gobiernos anteriores. Cosa que ningún otro gobierno había hecho. Y no ha habido presidente igual. El único que sí vela por los pobres. Feliz porque hasta ahorita ningún gobierno ha traído esto acá, a estos lugares que casi nadie viene, pues. En esta ocasión, la ayuda llegó a los municipios de Mexicanos, Tonacatepeque, San Martín y todo el departamento de San Salvador. Y le traemos de parte del señor presidente la bolsa solidaria. Los colaboradores de Bienestar Social del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, efectivos de la Fuerza Armada y elementos de la Policía Nacional Civil, junto con los privados de libertad en fase de confianza del Plan Cero Ocio, fueron los encargados de llevar 70,000 paquetes a dichos municipios. Cada paquete cuenta con pastas, granos básicos como frijoles, arroz, cereal, aceite, harina de maíz, atún, leche en polvo y sal. Asimismo, insumos de higiene personal como papel higiénico y jabón. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. En América Latina se encuentra el país con la mayor tasa de muertes por coronavirus, mientras en Europa entraron en vigor nuevas restricciones.
México es el país con más letalidad por COVID-19, con un 8.8%, de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins, que divide el número de muertes entre el total de contagios. En esta nación fallecen casi 9 personas por cada 100 infecciones. A México le siguen Irán e Italia. Chile mantiene desde hace 3 semanas una tendencia al alza en el nivel de contagios de COVID-19. En la última jornada registró 2.457 nuevos casos. En los últimos días, en las playas de la región de Valparaíso se registraron aglomeraciones de personas. Autoridades sanitarias han advertido que multiplicarán la fiscalización en la región. En Alemania, la canciller Angela Merkel, junto a los líderes regionales, acordaron extender y reforzar las restricciones para frenar el COVID-19, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de enero. Escuelas y comercios no esenciales se mantendrán cerrados y las reuniones están limitadas a 2 personas. Reino Unido registró un récord de 60.916 contagios de coronavirus en un día. La cifra se convierte en la máxima alcanzada desde el inicio de la pandemia. La situación epidemiológica en el territorio británico es crítica. El primer ministro Boris Johnson informó que en estos momentos 1 de cada 50 habitantes está infectado. Tras más de un año del inicio de la pandemia, una nueva misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud viajó nuevamente a China para investigar el origen del virus. Sin embargo, el director de la OMS denunció que el país ha impedido la llegada de algunos expertos, aunque reconoció que Beijing le ha asegurado que facilitará el inicio de la misión. En Estados Unidos, las cifras de contagios hicieron que las autoridades de Los Ángeles ordenaran no transportar en ambulancias a pacientes que tengan pocas probabilidades de sobrevivir. De acuerdo con un periódico local, la medida se tomó porque se prevé un empeoramiento de la crisis sanitaria en las próximas semanas. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y sobre lo que sucede en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele reaccionó desde su cuenta de Twitter, señalando lo siguiente: esto pasa en una de las ciudades más importantes del estado más rico, de la potencia económica más grande del mundo, y la oposición en nuestro país tiene la osadía de decir que hemos manejado mal la pandemia. Ya me imagino si la hubieran manejado ellos, apuntó el mandatario. Garantizar la seguridad alimentaria durante la pandemia es el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele. Es por eso que autoridades de CEPA recibieron un buque que atracó en el puerto de Acajutla, en Sonsonate. La embarcación arribó con 7.483.24 toneladas de alimentos que serán entregadas a los salvadoreños. Esto como parte del programa de emergencia sanitaria. Este es el segundo barco que llega al país en lo que va del año 2021. El pasado 2 de enero arribó otro buque con un cargamento de 480.000 kilogramos de alimentos. Y en más temas, el mandatario salvadoreño, el presidente Nayib Bukele, ha destacado no solo a nivel nacional, sino que ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional por el sobresaliente desempeño en el manejo de la pandemia por COVID-19. El Salvador se mantiene como uno de los países de la región con menos contagios y fallecidos en medio de una pandemia por COVID-19, de la que a la fecha se registran más de 86 millones de casos y ha cobrado la vida de 1.87 millones de personas en todo el planeta. Del sobresaliente desempeño del presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno han sido testigos los salvadoreños, tanto que en todas las encuestas realizadas en 2020, el manejo de la pandemia es el factor mejor evaluado, sin que esto haya significado bajar la guardia en el tema de la seguridad ciudadana. Ejemplo de ello han sido los exitosos resultados de acciones contempladas en el Plan Control Territorial. Todos los indicadores de criminalidad han reducido, entre los que destacan los homicidios con una baja del 44.9%. Una cifra histórica y sin precedentes, así como las extorsiones. Todo esto pese a la constante obstaculización que han protagonizado los diputados de la Asamblea Legislativa, principalmente de las bancadas mayoritarias Arena y FMLN. A los legisladores de estos partidos políticos no les bastó restringir el financiamiento, sino que montaron comisiones para llamar, interpelar y tratar de deslegitimar a funcionarios involucrados en el manejo de la pandemia y la seguridad, como a los ministros de Defensa, Salud, Obras Públicas y viceministro de Seguridad,
quienes siempre han presentado informes completos y sólidos argumentos sobre su desempeño, a lo que se suman los irrefutables resultados obtenidos en diferentes carteras de Estado. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y también la implementación del Plan Control Territorial ha permitido una reducción histórica de delitos de alta incidencia en el país, como el homicidio y la extorsión. Ese ha sido el reflejo de las acciones y resultados durante el año 2020. Más de 3.000 detenidos por homicidio y extorsión durante el 2020 contabiliza la Policía Nacional Civil como resultado de la estrategia del Plan Control Territorial implementada por el gobierno para combatir la criminalidad en el país. Los logros de la estrategia son incuestionables debido a la reducción de los homicidios. Las estadísticas señalan que son alrededor del 50%, una cifra histórica comparada con administraciones pasadas que únicamente hicieron ofrecimientos en campaña, pero que jamás lo trasladaron a hechos o llegaron a comprometer la seguridad de la población, estableciendo treguas con las maras o pandillas. Los datos oficiales indican que durante el año pasado, la Policía Nacional Civil capturó a un promedio de 9 personas diarias vinculadas a los delitos de homicidio y extorsión. Estos resultados también obedecen al bloqueo de la señal de las telecomunicaciones en todos los centros penales del país por parte de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET, para evitar que desde las celdas se ordene la ejecución de homicidios, extorsiones y otros ilícitos. Estos esfuerzos se reflejan en que El Salvador cerró con la cifra más baja en asesinatos registrados desde los acuerdos de paz, contabilizando entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 el cometimiento de 1.322 asesinatos a nivel nacional, lo que constituye un promedio de 3.67 muertes violentas, cifra muy por debajo de la reportada en 2019 durante el mismo periodo, con 2.398 homicidios. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y la pandemia ha tenido un alto impacto en las economías del mundo. Según estimaciones del Banco Mundial, el ritmo de la recuperación variará considerablemente. En la región, Panamá y El Salvador encabezan las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto. En la última edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales que publica el Banco Mundial se espera que durante el 2021 se experimente una recuperación del crecimiento económico del 3.6%, principalmente con el respaldo de un mayor ingreso de remesas y una demanda de exportación más sólida, así como la reconstrucción después de 2 huracanes. Sin embargo, en las previsiones por país, El Salvador se ubica como el segundo con las mejores perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto, con 4.6%, superado únicamente por Panamá, que podría alcanzar un 5.1%. Detrás de estos, le sigue Honduras con una proyección del 3.8%, Guatemala con el 3.6% y Costa Rica con el 2.6%. Por el contrario, la economía de Nicaragua sufrirá las peores consecuencias con una contracción del 0.9%. La proyección de crecimiento de El Salvador destaca, ya que con mucho menos recursos se coloca en una buena posición, esto pese al constante bloqueo al financiamiento que han ejecutado los diputados de la Asamblea Legislativa. En tanto, Panamá, por años se ha considerado como una de las economías más estables de América. Recibe miles de millones de dólares provenientes de los servicios logísticos del canal, zona libre. Su centro financiero, que cabe destacar, es el más grande de la región, y el turismo. Solo su presupuesto general para 2021 es de 24.088.9 millones de dólares, lo que significa más de 3 veces el presupuesto de El Salvador. Daniel García, Noticiero El Salvador. Internacionales. Nuevas restricciones en el continente europeo afectan a miles de habitantes. El aumento de contagios no da tregua a las autoridades que intentan contener el avance del virus. Europa inicia el 2021 reforzando sus restricciones contra el COVID-19. La población teme que el drástico aumento de contagios obligue a las autoridades a decretar un confinamiento similar al de marzo del año pasado. De hecho, los ingleses tienen pocas horas de haber iniciado una cuarentena total. La orden es quedarse en casa y solo se puede salir bajo ciertas excepciones. 56 millones de habitantes están afectados con la medida que regirá hasta marzo.
En Alemania, las cifras de nuevas infecciones y muertes se mantienen en niveles elevados. Por ello, la canciller junto a los gobernadores estatales acordaron endurecer sus restricciones y prolongarlas hasta el próximo 31 de enero, con limitaciones en la actividad pública y económica. Escuelas, colegios y comercios no esenciales se mantendrán cerrados, mientras las reuniones privadas podrán incluir solo a una persona que no viva en el domicilio. Italia también decidió atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria como parte de las restricciones para contener la propagación del virus, mientras los estudiantes más jóvenes regresarán a la escuela este jueves, pero solo el 50%, según el decreto adoptado por el Consejo de Ministros. En España también hay preocupación por los efectos de las fiestas de Navidad y fin de año, por lo que muchas comunidades autónomas han anunciado nuevas restricciones. En Cataluña hay confinamiento municipal a partir de mañana. En Madrid permanecen confinados 5 municipios y en otras zonas como Castilla y León, el gobierno regional planea pedir al Ejecutivo un confinamiento corto pero efectivo. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Deportes. Puedes darte el número. La Conmebol confirmó que la final de la Copa Libertadores de América a disputarse el próximo 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y la de la Copa Sudamericana a disputarse el 23 de enero en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina, se jugarán sin público, según informó la Confederación mediante 2 comunicados de un acuerdo entre Alejandro Domínguez, presidente de la entidad, Claudio Tapia, titular de la Asociación de Fútbol Argentino, y Rogerio Cabocio, referente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Recordemos, las 2 copas se encuentran actualmente en su etapa de semifinales. El Manchester United realizó su último entrenamiento bajo el mando de su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, de cara a su encuentro por las semifinales de la Copa de la Liga o Carabao Cup ante su acérrimo rival, el Manchester City, esta tarde a la 1:45 en el estadio Old Trafford, donde los Diablos Rojos buscarán reafirmar su buen estado de forma en la temporada, ya que se encuentran como punteros en la Liga Premier junto a Liverpool con un partido menos y esperan lograr el pase a la final, donde se enfrentarían al Tottenham. La delantera estadounidense Alex Morgan, quien recientemente dejó el Tottenham para regresar a su equipo en Estados Unidos, confirmó que ella y su familia dieron positivo a COVID-19 después de sus vacaciones en California. Ya se encuentran aislados con el debido tratamiento y al recuperarse espera reincorporarse a la selección nacional femenina para el campamento anual de entrenamiento y después poderlo hacer con su equipo, el Orlando Pride. Williams Racing ha anunciado la colaboración técnica con los campeones mundiales de la Fórmula 1, la escudería Mercedes, a partir de 2022, con el equipo listo para usar cajas de cambio suministradas por esta entidad, además de otros componentes transferibles. Williams ha sido impulsado por Mercedes desde el inicio de la era turbo híbrida en 2014 y esperan hacer un buen equipo para el 2022. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Llegamos a las 6:27 de la mañana, hora de despedirnos, pero antes invitarles a que continúen en la sintonía de Canal 10 para que puedan ver la entrevista AM. Así es, están los ministros de Salud y Obras Públicas. Entrevista AM con Marisol Dorat. Gracias por habernos acompañado, que disfrute de este día de Reyes que se celebra alrededor del mundo, ¿no? Hasta mañana, 5:30, los esperamos. Noticiero El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país.
Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza.